O a un delincuente de poca monta saldando cuentas con uno de sus rivales. En este video, aunque usted no lo crea, vemos al expresidente de uno de los 3 clubes más importantes del fútbol peruano agrediendo con golpes bajos y jalones de cabello a otro dirigente deportivo. Lamentablemente Alfredo González representa algo en el fútbol peruano en este momento y es violencia. ¿Qué cosa? ¿El sector de prensa dónde? ¿De los cagones? A ese, 10 de la trinchera, que le peguen a un chiquillo que había tirado una bolsa no sé de qué, 10 de la trinchera, que lo ataquen. ¿De dónde estamos? La alianza son policías. Ya tengo todos sus nombres, se van a Madre Dios todo mañana. Esto no es inaceptable. Él quiere que se cree rey del mundo. Viene y dice, oiga, ustedes 2 policías se van a Madre de Dios. ¿Quién es ese señor? ¿Es el señor de Andenas? Esta es la turbulenta historia de Alfredo González, un directivo suspendido en sus funciones, que a pesar de eso provoca a las barras, que insulta a los contrarios, que golpea a los dirigentes, que llama a la insurgencia, que entra en los estadios con guardaespaldas armados y que en medio de la impunidad más absoluta se ha convertido en una verdadera amenaza para el fútbol local. La hinchada de la U está en pie de guerra. La hinchada... Alfredo González Salazar es un bachiller de ingeniería que no tuvo mucha suerte a la hora de hacer empresa. Hace solo unos años creó una pequeña compañía pesquera llamada Santa Fishing, que quebró poco tiempo después. Quizás por eso decidió seguir una nueva carrera, la de dirigente deportivo. Primero fue delegado, después miembro de la directiva y en marzo del 95 fue elegido presidente de Universitario. Sin embargo, solo un año después, en 1996, un descuido lo pondría al descubierto. Estas imágenes fueron grabadas en septiembre del 96 en Talara. El campeonato profesional estaba en su fase final y la U y el Torino empataban a 0. Es decir que en la cancha no pasaba nada. Pero el escándalo estallaría solo unas horas después del pitazo final cuando César Cubilla, entonces entrenador del equipo talareño, denunció que el exfutbolista Pedro Mesa trató de sobornar a 2 jugadores de su plantel, el mediocampista Máximo Alfaro y el arquero Martín Castro, para que se dejaran ganar ante Universitario. González, como es lógico, dijo que él no sabía nada del tema. Nunca me enteré de un intento de incentivo, me he enterado de otras cosas, pero nunca de un intento de incentivo. Pero aquí no terminaría la historia. Ese tal Pedro Mesa y el exgerente deportivo de la propia U, Eduardo Herrera, confesaron ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol que Alfredo González y otro oscuro personaje llamado Jorge Coco Saavedra fueron los autores intelectuales del intento de soborno. Ambos señalaron además que esta operación se había planeado en la cevichería Rolando del Jirón Washington, en pleno centro de Lima, y que desde el primer momento el presidente González había estado al tanto de todo. Si hubiera querido sobornar, lo hubiera hecho bien, ¿no? Lo cierto es que su cinismo no le sirvió de nada. 30 meses después, en marzo del 99, Alfredo González fue condenado definitivamente a 4 años de inhabilitación como dirigente deportivo. En medio de eso, se destaparon otros casos de corrupción, como el recordado traspaso del mediocampista Jan Ferrari, que fue vendido por una irrisoria cantidad de dinero a un club de tercera división de la Argentina y luego transferido a Europa. El objetivo de González, según algunas investigaciones periodísticas, era evadir impuestos y beneficiarse personalmente con varios miles de dólares que debían terminar en las arcas del club. Pero aquí no quedó todo. Que elevar a la FIFA, en mi caso no puede ser elevar a la FIFA, si quiere sancionar tiene que haber un proceso que demora meses. Pero una vez más, González se equivocó. Pese a que el intento de soborno en Talara llegó al Poder Judicial y que González no fue acusado por falta de pruebas, en abril del año pasado, marcando acertadamente la diferencia entre el fuero judicial y el deportivo, la FIFA ratificó los cargos contra él y extendió la sanción a nivel internacional. La hinchada de la U está en pie de guerra. Desde entonces, Alfredo González se declaró en rebeldía, no hizo caso a las autoridades del deporte y tampoco tomó en cuenta los llamados a la cordura del gobierno. Más bien, recrudeció su agresividad y se transformó en un personaje siniestro. Fue así que comenzaron sus conflictos con diversos personajes, principalmente con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Nicolás Delfino. ¿Por qué siempre Alfredo González trata de llevar el asunto de que esto es un pleito entre Nicolás Delfino y yo? ¿Por qué? Porque tal vez es su manera de buscar hacer creer a la gente que hay una situación personal y tratar de olvidar cuál fue el origen del tema. Esto nace en un intento de soborno
que es tal vez el más grave de los delitos en el fuero deportivo. En realidad, sus constantes provocaciones apuntaban a cualquier autoridad deportiva, a todos los periodistas que criticaran sus actitudes e incluso a sus propios compañeros, como el reconocido socio de la U, Gino Pinasco, quien fue agredido públicamente por González el pasado 27 de febrero. Estaba solo, sentado en el palco, pasa y me insulta. Yo le contesté el insulto. ¿Fuerte? Sí, maricón de mierda, me dijo. Yo le contesté que el maricón era él, ¿no? Y me mentó la madre. Entonces pero ya... sí, había voz, delante de todo el delante de mundo. todos, Sí. en el palco. Entonces yo creo que una cosa es ser caballero y otra cosa es ser tonto. La caballerosidad tiene un límite. Entonces yo no acepté sus insultos y le contesté y me fui... En fin, ¿Lo yo agredió, creo que cuando... ¿Lo agredió físicamente? No, ¿Lo golpeó? no lo agredí porque... Digamos que todo quedó en un pleito verbal. Sí, y en una denuncia a la comisaría que él me hizo después. ¿Él a usted? Es increíble. Sí, ya es. Es así, esta es su táctica, ¿no? O sea, te insulta, crea el conflicto y corre a la comisaría. Pero últimamente, los ataques de González estuvieron dirigidos sobre todo a Alberto Macías, el presidente del otro club más popular del país, Alianza Lima. Bueno, yo quiero dar un mensaje contra el doctor Macías. Realmente es un cura asesino y lo que ha hecho Macías lo deben votar de todas las iglesias cristianas. Porque Macías es un pobre imbécil. Yo nunca en mi vida he utilizado el término imbécil ni pobre hombre con nadie. Porque Macías es un pobre imbécil. No solo eso, la provocación se convirtió en una filosofía de vida. El 20 de diciembre último, con una bandera de su club en la mano y escudado en su gran amigo y ex compañero de colegio, el congresista César Larradiur, y varios matones armados, acudió al estadio de Alianza Lima para ver la final del campeonato. Como es obvio, desde su pública antesala, se dedicó a incitar la violencia. Nunca lo ganarán, nunca lo ganarán. Siempre serán cagones la puta madre que los parió. 3-0, 3-0. 3-0. Vamos. Entramos por acá, ¿no? Espera. 3-0, 3-0, carajo. Sí, concha tu madre, va a joderlo, muy buen trabajo, carajo, ¿no? La persona que crea terror en el fútbol, no sé, tiene su nombre, ¿no? Habría que calificarlo. El señor lo que está haciendo es, cada día con los hechos que hace, es crear terror. Ahora, para usted es casi un terrorista del fútbol. No, yo lo que pienso que sí, que este señor causa terror en el fútbol. Y una persona habría que ir al diccionario para ver cómo se califica una persona que crea terror en el fútbol. Sin embargo, según algunos, los ataques de González buscarían únicamente encubrir irregularidades administrativas y malos manejos financieros dentro de la institución Crema. Esta semana, Hora 20 tuvo acceso a documentos reservados que podrían dar una idea acerca de cómo se maneja el dinero que aportan los 6.000 socios de Universitario. Estos recibos, que ni siquiera tienen número de registro, demuestran que en un lapso de 32 días, entre el 17 de enero y el 18 de febrero de este año, Alfredo González recibió $3.280 por gastos de representación. La facilidad con la que González retira dinero de las arcas del club, más aún si ya no es presidente de la institución. Más de $100 diarios en relaciones públicas. Pero eso no es todo. Como la U tiene que hacerse cargo de todos sus juicios, muchos de ellos causados por sus continuos exabruptos y agresiones, los gastos por ese concepto son enormes. Entre el 18 de enero y el 7 de febrero de este año, la tesorería del club desembolsó
sin consignar destinatario y sin mayores especificaciones que gastos judiciales, $5.000. ¿Quién recibió finalmente ese dinero? Nadie lo sabe. Además, en septiembre del año pasado, otra persona no identificada claramente recibió $13.000 para resolver una acción de amparo de Alfredo González y de José Malqui, otro de los personajes involucrados con el intento de soborno de Talara. Por último, quizás por esa misma acción de amparo, el 10 de diciembre del año pasado, la U giró un cheque por $20.000 simplemente al portador. Y eso sin contar facturas por sospechosas asesorías legales como estas, todas giradas el pasado 28 de diciembre, que suman $30.000. ¿Será por eso que cuando Santa Fishing quebró, González llevó a varios de sus empleados a la U para que ocupen cargos importantes en economía? Eso ocurrió, por ejemplo, con la contadora Yolanda Ramírez. Él cuando hizo la denuncia en la comisaría, y eso se lo voy a repetir ahora, él dijo que yo había declarado que él era un gordo ladrón, cosa que es mentira. Y yo declaré ya también que él, lo que pasa, había confundido mi voz con la voz de su conciencia, seguramente. Documentos como estos podrían responder a la pregunta que muchos periodistas y miles de socios se hacen. ¿De qué vive Alfredo González si no tiene empleo conocido? Nosotros buscamos a González insistentemente para plantearle esa misma pregunta. Y en un primer momento aceptó concedernos una entrevista. Bien, ¿a qué hora lo podemos encontrar? Podría ser a las 10 de la mañana, una cosa así. ¿Le parece a las 11, está bien? A las 11 también, no hay... Mañana sábado, no hay problema. Sin embargo, cuando empezó a interrogarnos acerca del contenido del reportaje y se dio cuenta que no se trataba de una entrevista complaciente como las que suelen hacerle ciertos periodistas deportivos, se negó a recibirnos personalmente. Entonces, para seguir con su acostumbrado estilo, comenzaron las amenazas. Hagan tu reportaje nomás. Bueno, cualquier cosa, yo sí soy, si me meten en personal, yo pum, soy bravísimo. Sí, no cabe la menor duda. González suele ser bravísimo, como lo demostró este domingo en Matute. Un rodillazo debajo del cinturón, un puñetazo en la misma zona, una patada en la canilla y hasta un jalón de cabello. Así agredió a un directivo de Alianza Lima y miembro de la comisión del seleccionado nacional. Es decir, González actuó con toda la prestancia de un connotado directivo. Le confieso que en algún momento sí, por supuesto, estuve tentado de responder la agresión como cualquier ser humano. Lo tuve a la misma distancia que usted está en este momento y perfectamente hubiera podido calzar un golpe, pero no esa. Me contuve porque pensé en dos cosas. Primero, porque pensé que si yo lo tocaba, él se convertía en una víctima. Y segundo, porque honestamente en ese instante temí que si se provocaba una gresca entre dos dirigentes, la gresca se pudiera trasladar a las tribunas o a las calles. Yo soy un revolucionario del fútbol. Si tú quieres un revolucionario del fútbol, como se dice, en toda revolución a veces hay sangre. Sin embargo, lo más sorprendente es la impunidad de la que goza Alfredo González. ¿Por qué la pasividad de la policía? ¿Por qué ante una agresión, no solamente contra un civil, sino ante una agresión contra la propia policía? Porque vimos a Alfredo González zarandear a varios policías en varios instantes. ¿Por qué no se tomaban medidas? Bueno, probablemente si yo hago lo que hice enseguida me llevan preso, ¿no? A ver si cualquier ciudadano común le golpea a un guardia y no es detenido. Yo creo que a cualquiera lo detiene, ¿no? Además, cualquiera debe ser detenido. Un hincha puede ser maltratado si hubiese gritado, hubiese estaría en el suelo, pisado por un policía, agarrado a palos y estaría detenido. Directamente en la comisaría. Lo cual Cosa que no ocurre con González. Así es. ¿Esto qué pasa? Que escudado en 6 matones, porque él dice que son guardaespaldas, no, para mí son matones, por los que para, y llama a todo el mundo al pleito, no, y encima escudado también con congresistas, que desgraciadamente y lamentablemente se prestan para esta ocasión. Es cierto, del papel de congresistas como César Larrabiur y Miguel Sixia, quien acompañó personalmente a González el día de las agresiones, ya no es necesario decir más. Pero sí de sus matones a sueldo. Percy Vilches, alias El Zorro, quien suele entrar armado a los estadios, se dedica a despejarle el camino de cualquiera que ose confrontarlo o decirle algo que lo moleste. Eso sí, si para eso es necesario coger del cuello a un hincha indefenso, no hay problema. Otro de sus matones es Francisco Jarrín, alias Cucurucho, quien ha tenido problemas con la justicia más de una vez. Esa es la gente que rodea a González, y según expertos en leyes, quizás por eso
Y por todo lo demás, el expresidente de la U también podría ser sometido a la justicia. Hay una ley ahí, la ley 26380, si no me equivoco, que salió el 1 de julio del 97, en la cual se señala expresamente sanciones para personas que incitan a la violencia. Yo creo que lo que ha hecho el domingo pasado el señor González es incitar a la violencia, ha creado el terror en el fútbol. Y eso hay que pararlo. La hinchada de la U está en pie de guerra. ¿Cómo acabará esta historia? Difícil saberlo. ¿Cuándo Alfredo González dejará de provocar a sus rivales y azuzar a los barristas? ¿Cuándo dejará de fomentar la violencia constantemente? Y sobre todo, ¿cuándo se hablará de una gestión transparente al frente de la directiva de la U? Solo él lo sabe. Solo él sabe hasta cuándo seguirá aprovechándose de sus matones, de sus contactos con el poder y de una presidencia de la cual ya fue separado y que todavía se resiste a abandonar. Eso es mi manera de ser y nadie me va a cambiar. Bien, queremos dejar en claro dos cosas. En primer lugar, el señor González se le solicitó una entrevista y se negó a ella. Su pretexto fue exigir su presencia aquí, en el set. Como siempre, quiso imponer sus condiciones. Y en segundo lugar, queremos hacer notar algo que también llama la atención, y es que ninguna autoridad toma cartas en el asunto, y González actúa con extraña impunidad, agrede a la policía y no pasa nada, genera escándalos en lugares públicos y nadie hace nada. ¿Qué se está esperando? ¿Que ocurra algo muy grave? Bien, nos vamos a una breve pausa y volvemos en un instante. El último 5 de marzo, tras agredir con golpes bajos y jaladuras de cabello al dirigente aliancista José Luis Quiroga, el destituido presidente de Universitario fugó rápidamente del estadio de Matute a bordo de un moderno auto Mazda color verde oscuro con lunas polarizadas. Hasta aquí nada extraño tratándose de una persona supuestamente solvente. Lo sorprendente es que ese lujoso vehículo que González usa todos los días no le pertenece a don Alfredo. Más bien, según esta factura, fue comprado con dinero de la U el 14 de julio del año pasado en Automotriz San Marino, pagando por él, al contado, $14.890. Sí compró Universitario 3 carros, 2 Kias y un Mazda. Usted me dijo ayer cuando hablamos por teléfono que usted sabía que este Mazda había sido asignado a Alfredo González. No sé eso, no sé. ¿Qué es lo que usted yo sabe? He visto sí, es lo que sé que designaron, porque hacen, digamos, cuando traen para servicios, ellos dicen que es el presidente. Es cierto, el auto fue asignado a la presidencia del club, es decir, a Alfredo González. Sin embargo, a pesar de que González fue destituido del cargo y que el actual titular es Eduardo Guinea, don Alfredo sigue utilizando aquel moderno auto Mazda color verde oscuro, 0 kilómetros, comprado con el dinero de la institución. Algunos socios aseguran que esto no tiene precedentes en la historia de la U, ya que ninguno de los presidentes anteriores tuvo la desfachatez de comprarse un auto con la plata del club. Según información de primera mano a la que Hora 20 tuvo acceso, irregularidades como estas hay muchas en los registros contables de Universitario. Aquí algunos ejemplos. Esta es una lista de gastos efectuados entre 1998 y 99, difíciles de documentar, según los contadores de la institución. Y aquí vemos que para la cena de Año Nuevo del 98 se entregaron 7.453 soles a los empleados Guamaní y Tamayo, y que hasta ahora, a pesar del tiempo transcurrido, nadie sabe cómo se gastó el dinero. Además, los encargados de la caja chica le entregaron $100 a Francisco Jarrín, el guardaespaldas de González, para que compre whisky para algunos congresistas. Es decir, que ciertos padres de la patria se tomaron sus traguitos con la plata de la U. Además, algunos empleados muy cercanos a González, como la administradora Yolanda Ramírez, también recibieron sus regalitos. El 17 de mayo del año pasado, ella percibió una bonificación especial de $1.000 como apoyo al departamento contable. ¿No será más bien para que se haga de la vista gorda ante los excesivos gastos de representación de González? No hay que olvidar que la semana pasada nosotros mostramos recibos que probaban que él había retirado casi $3.300 solo en un mes,
Es decir, que el expresidente recibe, como promedio, más de $100 diarios solo para salir a comer o invitar a sus amigos. Pero aún hay más documentos que demuestran que el dinero sale de la caja de la U sin mayor explicación. $4.000 para gastos judiciales. Cualquiera sabe que en el Palacio de Justicia no se gasta esa cantidad de dinero en trámites y que en todo caso los abogados presentan facturas a cambio de sus servicios. Aquí no se especifica nada de eso. ¿No se tratará más bien de dinero destinado a sobornar a algún magistrado? Eso podría haber ocurrido con este cheque de $20.000 girado para costear el recurso de amparo presentado por González ante el Poder Judicial después del intento de soborno de Talara. ¿Para qué tanto dinero si presentar un recurso de amparo no cuesta más de 200 soles según las tarifas vigentes? Además, ¿será casualidad que los magistrados resolvieran el amparo a favor de González el 9 de diciembre pasado y que este cheque haya sido emitido al portador precisamente al día siguiente de la sentencia, es decir, el 10 de diciembre último? ¿Usted qué cree? Por otro lado, ¿para qué gastar $20.000 en un caso que ya había sido resuelto judicialmente el día anterior? El directorio de la U decidió emitir que los gastos judiciales y procesales y de abogados sean por cuenta del club. ¿Asumir los gastos procesales será lo mismo que pagar millonarias coimas? Esa es una de las preguntas que la directiva de la U debería absolver. Pero aún hay más. Esta es la cuenta corriente que Alfredo González tiene con el club. Es decir, que aquí se ha registrado todo el dinero recibido por él desde junio del 98 hasta diciembre del 99. Y aquí aparecen en total $27.500 gastados para resolver aquel recurso de amparo que el club, como institución, no tenía por qué pagar. Además, en las 5 primeras líneas de este documento se observa que en ese lapso él recibió $32.000 y que hasta enero último no explicó en qué los gastó, o es que ese dinero era para sus gastos personales. Estas irregularidades administrativas fueron detectadas por funcionarios como Juan Guzmán, quien hasta hace solo unas semanas se desempeñaba como contador de universitario y que fue despedido, obviamente de manera prepotente, por González. El día 24 yo dejé un balance preliminar del Club Universitario de Deportes, con el 70% de los análisis. Quedaba pendiente, lógicamente, las entregas a rendir cuentas y otras cuentas más para poder finiquitarlo. ¿Y estas entregas a rendir cuentas eran las cuentas que tenía que rendir el señor Alfredo González? Así es, ¿sí? De Alfredo González, del señor Alfredo González y también de otros directivos, ¿no? Estas son entregas a rendir cuentas del señor Alfredo González de junio del 98 a diciembre del 99. Sí, sí, claro. Sí, eso aparece en el balance, el 31 de diciembre del 98 más los agregados del 99. Sin embargo, aquí lo que dice es que el señor González no ha rendido aproximadamente $70.000, ¿es correcto eso? Eso es lo que está figurando en los libros, pendiente de liquidar. ¿Qué significa no rendir cuentas? Es decir, que él ha recibido esa cantidad de dinero. Lógico, recibe el dinero y después tiene que liquidarlo con documentación sustentatoria, ¿no? ¿Y no lo ha hecho? Bueno, hasta la fecha en la que yo estuve, hasta el día 24, no lo hizo. Pero perdón, han pasado desde junio año y medio. Es decir, durante año y medio el señor González ha recibido aproximadamente $91.000 y solamente ha rendido $20.000. ¿No? Eso es lo que aparece aquí, ¿no? Sí, eso es lo que, realmente eso es lo que figura en el balance, ¿no? En total, en ese año y medio, González recibió $91.704 de la U y solo presentó facturas por $21.000. Es decir, que todavía tiene que explicar en qué utilizó más de $70.000 de las arcas del club.